Hola, somos Mati, Pauli y Juanita. Somos estudiantes de cuarto año de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario. Intentamos traer nuestras charlas a un podcast para poder traducir lo que pasa en el mundo. Bienvenidos a Cancillería Paralela, un podcast donde nos gusta hablar de la geopolítica de una manera cercana, sin vueltas, con mucha curiosidad y ganas de analizar el mundo en el que vivimos. muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda temporada de Cancillería Paralela. Estamos muy contentos de volver a estar acá, en el lapso de la FC Polit, después de unas buenas vacaciones. Para arrancar con toda esta temporada, hoy vamos a hablar sobre nada más ni nada menos que la República Islámica de Irán. Juá, ¿cómo llegamos hasta la situación actual? Es decir, las protestas masivas, bombardeos y la caída del ayatolá Khamenei. Bueno, para responder esta pregunta, primero hay que hacer un viaje larguísimo. Hay que retroceder hasta la Primera Guerra Mundial, para entender cómo la relación entre Estados Unidos e Irán pasó de ser de una relación estratégica a convertirse en uno de los divorcios más ruidosos y peligrosos de la historia moderna. Más ruidoso que el de Susana o Brangelina inclusive. Como bien dijo Juani, tenemos que remontarnos a 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Si bien Irán declaró su neutralidad, sus recursos naturales y su ubicación estratégica hicieron que inevitablemente la guerra también los afecte. Exacto, es una nación rica en petróleo, es decir, tiene la tercera reserva más grande del mundo de petróleo crudo, chicos, es una locura. Y además de su posición privilegiada en el mapa. Para ese entonces, Irán era una especie de barrera en lo que era el Imperio Ruso y Medio Oriente. Además, tenía, y tiene todavía, el poder de bloquear el Estrecho de Hormuz, por donde pasa un tercio del comercio global de petróleo, Obviamente, era un país que todos querían tener bajo su control. Es por eso que durante la Gran Guerra los aliados ocuparon el sur de Irán, mientras que el Imperio Alemán y el Otomano hicieron lo mismo con el norte. Esto trajo obviamente consecuencias devastadoras para la población. Una vez terminado el conflicto, Gran Bretaña buscó, mediante el Tratado Anglo-Persa de 1919, formalizar un protectorado británico de facto mediante el control de asesores financieros y militares iraníes. Es obvio, donde está la plata está Gran Bretaña. Y justamente, como vos dijiste, eso generó algo terrible, un punto cúlmine, y fue la gota que rebalsó el vaso. Como consecuencia surgió el profundo sentimiento nacionalista y anticolonial. En 1921, Reza Pahlavi lideró un golpe de estado que terminó con el poder del último monarca de la dinastía Qajar en 1925. Así, Reza fue coronado como el primer Shah de la dinastía Pahlavi en 1926. Él es el abuelo de Reza Siro Pahlavi, príncipe heredero y una figura importante en la actualidad de Irán ante el inminente fin del régimen teocrático. Bueno, Mati, pero pará, no te adelantes. Mejor, expliquemos cómo fue el gobierno de este Reza Pahlavi, ¿sí? A ver, su reinado se caracterizó por un programa agresivo de modernización, centralización y la reforma del sistema educativo. Además, en 1935 cambiaría el nombre de Persia, el nombre que les pusieron los griegos, por el de Irán, el nombre que ellos históricamente utilizaron para nombrar su país. Bueno, muy lindo todo, pero volverían los tiempos turbulentos, ¿no? La política de neutralidad de Irán durante la Segunda Guerra Mundial fue perseguida con recelo por los aliados, debido a los vínculos técnicos y culturales con Alemania, y no se iban a quedar de brazos cruzados. Obvio que no. En septiembre de 1941, fuerzas británicas y soviéticas invadieron Irán, forzando la abdicación de Reza Shah en favor de su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, para asegurar la ruta de suministro de petróleo a la Unión Soviética. Qué difícil vivir cerca de las potencias durante estos años, che. Pero hablando de potencias, quiero saber qué hacía mi gran amigo Estados Unidos. Bueno, te comento un poquito qué hacía el gigante del norte. Sorprendentemente, las relaciones iniciales entre ambas naciones fueron percibidas positivamente por la élite iraní, que veía en Washington una tercera potencia, capaz de contrarrestar la influencia de Londres y de Moscú. Sin embargo, esta dinámica cambió drásticamente con el inicio de la Guerra Fría y la crisis de Abadán de 1951. A ver, yo entiendo lo de la Guerra Fría, qué sé yo, lo de en clases, pero ¿alguna me podría explicar esta crisis? Mira, la crisis comenzó cuando Mohammad Mossadegh, un carismático líder nacionalista nombrado primer ministro en 1951, nacionalizó la industria petrolera controlada entonces por la Anglo-Iranian Oil Company. Y no le toquen el petróleo a Gran Bretaña. No le toquen los recursos estratégicos y económicos al gran colonizador del mundo, por favor, Obviamente que Gran Bretaña iba a responder. Y hizo la gran ellos, impuso un embargo total y conspiró para derrocar a Mossadegh. El gobierno de Eisenhower, por su parte, influenciado por los temores de una expansión comunista a través del partido Tudeh, se sumó a la conspiración.
El caos en Irán era total. Hasta el Shah, luego de intentar destituir a Mossadegh, tuvo que abandonar el país. Mientras tanto, la CIA y el MI6 utilizaron sobornos, propaganda y contratación de bandas callejeras para incitar disturbios pro-monárquicos. Finalmente, con la operación Ajax, Mossadegh fue arrestado y Mohammad Pahlavi fue restaurado como monarca absoluto con el respaldo total de Washington. Podemos decir que este evento es un poco el evento canónico de Irán, ya que podemos citarlo como la semilla del sentimiento antiamericano que iba a terminar de florecer en 1979. Pero por lo pronto, Irán se convirtió en el pilar de la estrategia de seguridad estadounidense en el Golfo Pérsico. Además, en 1957 se creó el SAVAK, el servicio de inteligencia iraní, con asistencia de la CIA y el Mossad, convirtiéndose en una herramienta de represión sistemática contra la disidencia. Ejecutó a 3.000 personas y encarceló a muchas más. Durante este periodo, Irán además se benefició del programa Átomos para la Paz, recibiendo su primer reactor nuclear y suministros de uranio enriquecido de Estados Unidos. Qué increíble, ¿no? Que Estados Unidos debe pensar que le dio todo. Le dio la plata, le dio el uranio, le dio el reactor, le dio la mano, le dio la vida. Irán le agarró el codo. Otro factor clave es que en 1963 el Shah lanzó la Revolución Blanca, un conjunto de reformas destinadas a occidentalizar el país, como la redistribución de tierras y el sufragio femenino. Pero a ver, por tan bien que suenan estas reformas, no fueron recibidas tan bien por todos los grupos sociales. Por ejemplo, el clero chiita, liderado por el Ayatolá Khomeini, es un claro ejemplo. Ellos veían en la modernización una amenaza a los valores islámicos y a la independencia nacional. Además, la revolución también incluyó la privatización de universidades y empresas, enervando a toda la población civil. Y además, a medida que el Shah intensificaba su autoritarismo y su dependencia de las armas estadounidenses, la brecha entre el régimen y la sociedad iraní se volvía muy grande. Y de toda esta masa de descontentos surgió entonces una coalición revolucionaria formada por, muy raro, ¿no? Pero por liberales, comunistas, nacionalistas e islamistas, unidos solo por su odio mutuo al Shah. Increíble lo que hace una causa común. La tensión fue creciendo hasta que en agosto de 1978 la SAVAK incendió un cine mientras se proyectaba una película sobre una protesta campesina. Al día siguiente, más de 10.000 personas marchaban con la consigna «Hay que quemar al Shah». El Shah declaró entonces la ley marcial, prohibiendo todo tipo de manifestaciones, lo cual provocó una multitudinaria movilización, en la cual aproximadamente 700 personas murieron en lo que se conoce como el Viernes Negro. El 16 de enero de 1979, el Shah va a seguir los pasos de su padre y va a abandonar Irán. El primer ministro Bakhtiar liberó a los presos políticos, otorgó la libertad de prensa, disolvió la SAVAK y permitió el retorno de Khomeini, quien estaba exiliado en París. A su retorno, Khomeini decidió expulsar del gobierno a Bakhtiar y nombrar en su lugar a Mehdi Bazargan. Finalmente, el 11 de febrero de 1979 se proclamó la República Islámica de Irán, estableciendo un régimen teocrático basado en la ideología del islamismo radical. Desde ese entonces, Irán se definió como antiimperialista, antisionista, enemiga del capitalismo y del marxismo, opuesta a las monarquías del Golfo Pérsico. Y en noviembre de 1979 pasó lo inesperado, no me van a creer. A ver, Mati, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Un grupo de estudiantes, respaldados por el régimen, tomó la embajada de Estados Unidos. ¿Qué? Así como escucha. Loquísimos. Y por 444 días mantuvieron como rehenes a 52 ciudadanos estadounidenses. Hay que jugar todos esos números en la quiniela. Pero pará, ¿hacerle esto a Estados Unidos? Increíble, la verdad que increíble, ¿no? Y esto va a sellar permanentemente lo que sería la hostilidad entre Teherán y Washington, llevando a la ruptura formal de relaciones diplomáticas en abril de 1980. Por otro lado, Irán va a crear y financiar a Hezbollah, seguro lo escucharon, un grupo terrorista basado en el Líbano que se considera como un proxy o brazo ejecutor de las decisiones del régimen. Por ejemplo, la justicia argentina considera a la República Islámica como el autor intelectual del atentado contra la AMIA en Buenos Aires, que está marcado en la memoria de todos los argentinos, y a Hezbollah como el autor material del mismo. Bueno, ya hablamos de todo lo que fue de este país desde 1914 hasta 1980. Ahora podríamos hablar de estos últimos años, porque esta crisis no empezó en febrero de este año. Exacto, las cosas ya venían en picada mal desde septiembre de 2022, cuando la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una mujer que había sido detenida por llevar mal puesto el burka, desencadenó protestas masivas y una represión realmente sangrienta por parte de las autoridades. Por otro lado, a mediados de 2025 se produjo la Guerra de los 12 días.
En esta, fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra instalaciones nucleares iraníes, así como contra centros de mando del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El impacto de esta guerra fue devastador para la credibilidad militar de Teherán. La vulnerabilidad de sus sistemas de defensa ante ataques de precisión y la eliminación de comandantes clave de la Guardia generaron una fractura en la cúpula del poder. Paralelamente, Irán ya estaba experimentando una crisis interna bastante pesada. Desde diciembre de 2025 el país se encuentra sumergido en una crisis terrible, protestas masivas, sobre todo impulsadas por la hiperinflación y el colapso del rial. Y no el clan rial, chicos, la moneda nacional. Las movilizaciones unieron a diferentes grupos, desde los comerciantes del Gran Bazar de Teherán, que es un tradicional pilar del régimen, hasta estudiantes, trabajadores industriales y minorías étnicas. Las demandas han evolucionado rápidamente hacia un rechazo total del sistema teocrático. La respuesta fue una represión feroz, con el uso de las fuerzas para realizar arrestos masivos y ejecuciones aceleradas, bloqueando además el acceso a Internet, chicos. No, jamás. Entonces, con un Irán convulsionado, llegamos al 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Epic Fury. ¿Epic qué? La Epic Fury, Pau, es el nombre que le pusieron a los ataques a la infraestructura militar iraní y, entre otros objetivos, al complejo militar del Ayatollah Khamenei, quien era el líder supremo de Irán desde la muerte de Khomeini en 1989. Uno de los hombres más poderosos del mundo, que basó su gobierno bajo el lema «Muerte a América». Muere bajo un ataque estadounidense. ¿Y cuál fue la respuesta del régimen sin líder? Y bueno, lanzó ataques con misiles balísticos y drones contra bases estadounidenses y objetivos civiles en 8 países de la región, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, en su mayoría países árabes. Acá hay algo muy importante que hay que resaltar, ya que si bien comparten la misma religión, dentro del Islam también hay divisiones. Por ejemplo, Irán lidera el bloque chiita, el cual representa el 10% de la población musulmana mundial, mientras que Arabia Saudita lidera el bloque sunita, el cual es mayoritario, al cual pertenecen también la mayoría de los países del Golfo. El impacto en la infraestructura civil fue significativo, con daños en los aeropuertos internacionales de Dubái, de Abu Dhabi, cerró el estrecho de Hormuz y ¿saben qué está en crisis también? La finalísima. Bueno, la finalísima y las carreras de Fórmula 1, chicos. Encima que es el año de Franco este. No sabemos qué va a pasar con Franco. No. Es terrible y acá vemos cómo la geopolítica incide en todo. Fíjense que los eventos culturales y deportivos también. Todo está relacionado. Pero además, lo que paralizó temporalmente una quinta parte del comercio mundial del petróleo y además provocó un aumento del 10% en los precios internacionales, llegando a alcanzar $82 el barril. ¿A qué les recuerda? A la crisis del petróleo. Hay que tener cuidado con los países petroleros. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? Bueno, la muerte de Khamenei ha activado el artículo 111 de la Constitución iraní, que prevé la formación de un consejo temporal de liderazgo si el puesto queda vacante. Pero podríamos decir que el futuro de Irán se divide entre 3 posibilidades muy diferentes entre sí. Pau, ¿querés empezar con alguna? Obvio. Mira, te digo, la primera es el establecimiento de una república democrática. En esta vía, el príncipe heredero Reza Pahlavi ha llamado a las fuerzas de seguridad a deponer las armas y a unirse a una transición democrática sin más derramamiento de sangre. La segunda es que algunas acciones reformistas dentro del sistema podrían intentar reformas de apertura parcial para evitar el colapso total, aunque la escala de la violencia reciente y la desconfianza pública hacen que este camino sea cada vez menos viable. Por último, la Guardia Revolucionaria, buscando preservar su supervivencia, puede llegar a deponer al clero restante y establecer una junta militar que combine nacionalismo persa con un control autoritario estricto, prescindiendo de las formalidades religiosas del sistema actual. Bueno, para ir cerrando el capítulo, la International Crisis Group ha advertido que una caída desordenada del Estado iraní podría derivar en violencia sectaria y étnica. Esto se debe a la diversidad demográfica del país, que incluye minorías kurdas, baluches y árabes que han sufrido décadas de represión. Además, existe una preocupación global por la seguridad del uranio enriquecido acumulado por Irán durante todos estos años de incumplimiento del pacto nuclear. Mientras la comunidad internacional y las fuerzas de oposición visualizan un Irán democrático y reintegrado al orden global, la realidad es muy distinta y muy difícil de llevar a cabo también. Sí, el terreno está definido por una crisis humanitaria, una economía devastada y una lucha de poder interna que podría derivar en una fragmentación.
Entonces, creemos que la estabilidad regional va a depender puramente de la capacidad de los actores internos y externos para gestionar el vacío de poder en Teherán de manera que se logre evitar una guerra civil. Su posición estratégica, sus recursos naturales, su armamento y su posición de uranio enriquecido hacen de este conflicto uno muy serio. Y lo único que nos queda para hacer es seguir de cerca los eventos, esperando que no devengan algo devastador para la región. Llegamos al final de este capítulo de Cancillería Paralela. Muchísimas gracias a Lapso por el espacio. Si te gustó, compartilo, comentá o súmate al debate, porque la política internacional no es algo lejano. Acordate, nos atraviesa todos los días y queremos seguir charlándola juntos. Nos vemos pronto.